Cuando pensamos en nutrición animal, casi siempre se nos va a la cabeza a la energía, a la proteína, a los minerales. Pero la realidad es que hay un nutriente que, aunque no aporta ni una caloría, lo domina absolutamente todo. Hoy vamos a meternos de lleno a analizar por qué el agua es, sin duda, el verdadero eje de la fisiología y la producción animal. Vamos a empezar con una pregunta. Una de esas que son clave en la práctica clínica. A ver, ¿qué nutriente, a pesar de tener un valor energético de 0, es el que realmente tiene la sartén por el mango y puede decidir si una explotación es un éxito o un fracaso rotundo? Pues sí, la respuesta es el agua. Parece obvio, pero es que es la base de todo. Es el disolvente universal, el medio donde ocurre cada una de las reacciones metabólicas que mantienen vivo al animal. Sin agua suficiente y de calidad, la ración más sofisticada y cara del mundo es simplemente un gasto inútil. Muy bien. Para entender de verdad por qué es tan sumamente importante, tenemos que bajar al nivel molecular. Hay que sumergirse, nunca mejor dicho, en la arquitectura de la molécula de H2O. Es que es ahí, en su estructura, donde está el secreto de todo su poder biológico. A ver, fijémonos bien en la molécula. El oxígeno es muy electronegativo, y eso hace que tire de los electrones de los hidrógenos, creando una especie de desequilibrio, una asimetría en la carga. Pero la clave, el detalle que lo cambia todo, es ese ángulo de 104,5 grados. No es una molécula recta, y gracias a esa geometría, tiene una polaridad permanente, un dipolo. Es como si cada molécula de agua fuera un pequeño imán. Y aquí es donde empieza la magia. Esos pequeños imanes, lógicamente, interactúan entre sí. El polo positivo de una molécula busca el negativo de otra y, ¡zas!, se forma un puente de hidrógeno. Por separado, son uniones súper débiles, se rompen y se forman constantemente. Pero en conjunto, todos a la vez, crean una red tridimensional increíblemente fuerte. Y esta doble naturaleza, ser débiles y fuertes al mismo tiempo, es lo que explica propiedades tan vitales como su capacidad para absorber un montón de calor sin apenas calentarse o para disolver muchísimas sustancias. Vale, y esta estructura molecular tiene una consecuencia directa que es crítica en fisiología, el control del equilibrio ácido-base. Si pensamos en el metabolismo como el software del cuerpo, el pH del agua que en él es sin duda su sistema operativo. Como se desvía un poco, todo el sistema empieza a dar errores. La definición del libro es el logaritmo negativo de la concentración de protones. Pero lo que de verdad nos tiene que quedar claro es lo que significa que la escala sea logarítmica. Quiere decir que un cambio de solo un punto en la escala de pH, por ejemplo, pasar de 7,4 a 6,4, no es un cambio pequeño, es multiplicar por 10 la acidez. Para las enzimas que son súper sensibles a esto, un cambio así es un auténtico cataclismo, puede frenar en seco su actividad. Y esta curva de titulación nos enseña el mecanismo de defensa tan ingenioso que tiene el organismo. Fijaos en esa zona del centro, la que es casi plana. Esa es la zona de amortiguación, la zona donde trabaja el sistema buffer. En esa franja, el sistema está, por así decirlo, secuestrando los ácidos o las bases que se añaden, impidiendo que el pH general se dispare. Es un equilibrio dinámico que lucha constantemente por mantener la homeostasis. Y este principio químico lo vemos en acción todos los días en la clínica. Pensemos en el rumen de una vaca, por ejemplo. La fermentación de la fibra genera una cantidad brutal de ácidos. Si no hubiera un sistema de control, el pH del rumen caería en picado y tendríamos una acidosis metabólica grave. ¿Cuál es la solución de la naturaleza? Pues una producción enorme de saliva, que no es más que una solución de bicarbonato, el mismo buffer de la curva, trabajando a tope para mantener el equilibrio y, por tanto, la salud del animal. Bueno, con esta base química y molecular bien clara, ya podemos hacer zoom hacia afuera. Vamos a dejar el microscopio y a ver cómo todas estas propiedades del agua se manifiestan a escala del organismo completo, donde actúa como el auténtico motor de la fisiología. Es que sus funciones lo son todo. El agua es el camión que transporta nutrientes y retira basura a través de la sangre. Es el sistema de aire acondicionado que elimina el calor con el sudor o el jadeo. Es lo que da forma y volumen a cada célula del cuerpo y a la vez lo que lubrica las articulaciones. O sea, no es que el agua haga cosas, es que es el medio donde todo lo demás puede ocurrir. Si lo miramos desde el punto de vista de la producción animal, estos números son demoledores. Cuando una vaca produce leche, que es un 87% agua, o una gallina pone un huevo, que es un 75%, no están solo fabricando proteína y grasa. Lo que están haciendo fundamentalmente es exportar cantidades masivas de agua de su propio cuerpo. Por eso, cualquier problema con el agua se traduce de forma inmediata en un problema de producción. La termorregulación es un ejemplo perfecto. Una vaca, con estrés por calor, además de sudar, come menos para generar menos calor metabólico, y eso, claro, hunde la producción de leche. Un ave, en cambio, no suda. Su única opción es jadear, que es muy eficaz para enfriarse, pero pierde una barbaridad de agua por evaporación. Al final, aunque los mecanismos son diferentes, en los dos casos el agua es el recurso clave y el factor que limita su capacidad para sobrevivir y producir cuando aprieta el calor.
Y todo esto nos lleva a la idea central que conecta la química del agua con la economía de una granja, su papel como el gran nutriente limitante. De todas las reglas que hay en nutrición animal, esta es la más sagrada e inquebrantable. El consumo de materia seca va directamente ligado al consumo de agua. Si un animal no bebe lo suficiente, no come lo suficiente. Fin, no hay más. Podemos tener el pienso mejor formulado del planeta, que su consumo dependerá siempre de la cantidad de agua que ingiera el animal. Esta frase es para enmarcarla. Resume una verdad que a veces se nos olvida en la práctica veterinaria. Toda la ciencia de la nutrición, los programas de racionamiento, los aditivos, todo ese castillo se derrumba si la base, que es un bebedero limpio y con buen caudal, falla. La base de la pirámide de la producción no es la energía ni la proteína, es el acceso a agua limpia y fresca. Sin eso, no se puede construir nada encima. Y para terminar, lanzo una pregunta que nos lleva un paso más allá. Hemos dejado clara la importancia de la cantidad de agua, pero ¿qué pasa con la calidad? ¿Cómo podemos medir el impacto de un agua con un poco más de sales de la cuenta o con un pH que no es el ideal en la salud subclínica y en la eficiencia de todo un rebaño? Resolver ese desafío, diagnosticar esos problemas invisibles, es sin duda una de las claves del futuro de la medicina de producción.